Saludos, amados hermanos, Yahweh les bendiga. En esta ocasión les quiero hablar acerca del arrepentimiento. En esta ocasión leeremos en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Y dice, como siempre leemos la palabra bajo el nombre de nuestro maestro Yahushua. Amén. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda criatura. El que crea y se sumerja se salvará, pero el que no crea se condenará. Amén. Aquí vemos cuáles son los que se salvan y cuáles son los que se pierden. El Mesías dijo, vayan y proclamen la buena noticia de todo el mundo. El que crea y se sumerja se salvará, mas el que no crea, ese se condenará. Aquí vemos, amados hermanos, cómo está en nuestras manos el salvarnos o el condenarnos. ¿Por qué digo que está en nuestras manos? Porque Yahweh ha puesto en nuestras manos las dos opciones, el salvarse y el perderse. Todo depende de nosotros. Entonces, ¿qué significa el creer? Porque eso es muy importante. Porque antes de bautizarse, hay que creer. ¿Creer a qué? A la buena noticia, al evangelio. Entonces, la palabra creer en los hebreos, para esa palabra tienen diferentes significados, que no es como nosotros, lo hispanoparlante, que creer solamente es creer y ya. Pero para ellos, creer significaba varias cosas diferentes en una sola palabra. Como, por ejemplo, busco en el diccionario Strong la palabra hebrea número 539 y su significado. La palabra se pronuncia a mano en hebreo y su significado es rendirse, ser fiel, ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto. Y vuelve y dice confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. Entonces, aquí vemos como lo que el Mesías habló, el que crea, el que se rinda. Un ejemplo, el que se rinda ¿a qué? Ante los pies de Yahweh y reconozca que es un pecador. Un ejemplo, yo pongo, ser firme ¿en qué? En el evangelio, en la palabra de Yahweh. Ser fiel ¿a qué? A la palabra de Yahweh, que es la Biblia. No le estoy hablando fiel a las religiones, ni fiel al cristianismo. ¿Por qué? Porque si en el cristianismo se predica cosas que no va conforme a la palabra de Yahweh, yo no tengo que ser fiel a ese movimiento. Yo tengo que ser fiel a la palabra de Yahweh. Y la Biblia es la palabra de Yahweh. Entonces, por eso es que yo no me considero cristiano, porque yo no sigo el cristianismo. El cristianismo fue algo fundado por Constantino en los años como 300 por allá para unificar el imperio romano. Y lo que se conoció como cristianismo entre el año 300 al año como 1500, hasta el año como 1500 de por aquí solamente fue el catolicismo. Y desde ahí surgen el cristianismo protestante, que son los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, etcétera. Pero toda esa gama es cristianismo y todos los fundamentos del cristianismo fue establecido por el catolicismo. Por eso usted va a ver que en las diferentes, le estoy dando una clase de historia ahora, que en las diferentes sectas cristianas, en los diferentes grupos cristianos, siempre o creen en la Trinidad
o creen en el reemplazo de que ya el pueblo no es, el pueblo elegido por Yahweh no es Israel, sino que ahora es la iglesia, como ellos dicen, o creen en la sustitución del sábado por el domingo. Son muchas cosas, esos son señales específicas de lo que estableció el catolicismo. Trinidad, la Trinidad, que Dios es tres, que Jesús es Dios, o el reemplazo del pueblo de Yahweh, que ya que no es Israel, que ahora es la iglesia, o el cambio del día sagrado de Yahweh, que ahora dije que no es sábado, ahora es el día del Señor, el domingo. También la resurrección del Mesías, dije que él murió el viernes en la noche y resucitó el domingo en la mañana. Cuenten ustedes 3 días y 3 noches entre el viernes en la noche y el domingo en la mañana, a ver si el cálculo le da. No le dan los cálculos. Hasta un niño puede contar ahí día y noche, día y noche, día y noche, y cuenta 3 días y 3 noches, a ver si le va a dar, y no le da. ¿Por qué? Porque son enseñanzas falsas. Y todo eso lo estableció el catolicismo. Entonces, por eso le digo, eso es historia. El católico que dice que no es cristiano es un ignorante de la historia, porque el catolicismo, la iglesia católica es la fundadora del cristianismo. No es Yahushua. Yahushua no fundó tal movimiento, ni su discípulo, porque sus discípulos se congregaban, eran en las sinagogas los sábados, junto con los judíos. Tampoco quiero decir que ahora la religión verdadera es el judaísmo, tampoco, porque todo eso son movimientos creados y fundados por hombres. Ahora estoy diciendo que no nos congreguemos, no. Tenemos que congregarnos, porque eso lo manda la Escritura, pero tenemos que congregarnos con personas que sigan fielmente la palabra de Yahweh. Si usted está yendo a un lugar y en ese lugar no siguen fielmente la palabra de Yahweh y su dirigente se cree como el Papa, que es infalible, que no se equivoca, mire, sálgase de ahí, porque usted está yendo a un movimiento que dirige un hombre, no dirige Yahweh. Porque en la asamblea de Yahweh, el que se equivoca tiene que aceptar la reprensión y tiene que corregir sus errores, porque aquí el único que no se equivoca es Yahweh, porque es perfecto, pero nosotros los seguidores somos imperfectos. Entonces, seguimos. Entonces, ser fiel, creer ¿a qué? A la palabra de Yahweh, no a la tradición, no a lo que se inventó el Papa, no a lo que se inventó el pastor, a la palabra de Yahweh. Permanecer ¿en qué? En el camino de Yahweh, en la palabra de Yahweh. O estar quieto ¿dónde? En la palabra de Yahweh, amados hermanos. Seguimos. ¿Confiar en qué? En Yahweh, o como dice el Mesías, confíen en Dios y confíen en mí. Ustedes ven, confiar. Confirmar que la palabra de Yahweh. Crédito, dar crédito a qué? A la palabra de Yahweh. Creer, criar, cumplir la palabra de Yahweh. Lealtad, llevar, nodriza, permanecer ¿en qué? En la palabra de Yahweh. Permanente, seguridad, seguro. El creyente tiene que estar seguro de lo que está practicando. El creyente tiene que saber que lo que está haciendo es porque que lo que hace es porque está seguro lo mandó Yahweh, no porque lo mandó un pastor, ni un cura, ni un sacerdote, sino porque lo mandó Yahweh. ¿Y dónde encontramos lo que manda Yahweh? En sus sagradas escrituras. Ahí está lo que mandó Yahweh, en las sagradas escrituras. Entonces seguimos. Verdad, verificar. Esta palabra, la final, verificar, es bien importante porque tenemos que verificar todo
a todo un mensaje que nos dan lo tenemos que verificar, a ver si es verdadero o es falso. Todo aquel que no hable de la palabra de Yahweh, todo aquel que no dedique una profecía en el nombre de Dios Altísimo, o como dicen en el nombre del Señor, tenemos que verificar si esa profecía es real, si esa profecía viene de parte de Yahweh. ¿Y cómo lo verificamos? O si ese mensaje, o si esa enseñanza, o si esa doctrina viene de parte de Yahweh. ¿Y cómo lo verificamos? Con las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Con la Biblia. Eso, para el creyente, debe ser la autoridad suprema, porque es la palabra de Yahweh. Nuestra autoridad, ¿cuál es? Yahweh, el Mesías y la palabra de Yahweh. ¿Sabe? ¿Por qué sabemos que Yahushua es el Mesías o Jesús? Porque está escrito aquí en la palabra de Yahweh, porque él cumplió lo que se escribió aquí en la palabra de Yahweh. Si Yahushua no hubiese cumplido toda la profecía que se profetizaron acerca de él no hubiese sido el Mesías, él hubiese sido un falso Mesías. ¿Saben? Pero él es el Mesías, ¿por qué? Porque la palabra de Yahweh lo dictamina así. Nos enseña así, porque él hizo lo que se había profetizado muchos cientos de años antes de él. Entonces, seguimos, amados hermanos, verifiquen lo que les enseña, no sean ciegos. Nosotros tenemos que ser como ovejas, como borregos, por cuando estamos ante nuestro verdadero pastor, que es el Mesías y también Yahweh. Ahí que nosotros tenemos que seguirlo ciegamente por donde quiera que nos lleve. Pero ante los sacerdotes y los hombres carnales de hoy en día, estos hombres pecadores imperfectos, tenemos que verificar todo lo que nos dicen, a ver si es verdadero o es falso. Y si le dicen cosas falsas, mire, sálgase de ahí, no se quede ahí. Usted puede seguir siendo seguidor de Yahweh sin permanecer, como le dije antes, en ninguna de esas sectas cristianas o lo que sean, o ninguna de esas religiones, porque donde quiera que haya dos o más en su nombre, ahí estará él, está escrito está. Nada más necesitamos dos o más en su nombre, ahí está. Aunque usted esté solo, como lo tuvo José en Egipto, si usted aclama a Yahweh, Yahweh le responderá. Pero siga la voluntad de Yahweh. Entonces, seguimos. Entonces, ya vimos lo que significa creer. Ahora vamos a hablar del bautizar. También creer va implicado. Aquí vemos un relato en Hechos, capítulo 8, versículo 36 al 37. Leemos en un relato de Felipe y el eunuco, donde Felipe se le presenta a un eunuco que va leyendo los libros de Isaías, y Felipe le muestra a ese eunuco como Yahushua, de quien hablaba la profecía de Isaías. Entonces, el eunuco dice, más adelante en el camino, llegaron a cierta charca, y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me sumerja? Felipe le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él le respondió, y él le respondió, creo, y dijo, creo que Yahushua el Mesías es el hijo de Yahweh. Entonces, aquí vemos cuál es el requisito para sumergirse. El eunuco, si leen el relato completo, después que Felipe le enseña que Yahushua, de quien hablaba la Sagrada Escritura, el eunuco le dice a Felipe que le impide a él bautizarse. Entonces Felipe lo que le dice es que si cree bien puede. ¿Y qué es lo que tiene que creer? En que Yahushua es el Hijo del Dios Altísimo. Aquí vemos como hay un choque, como les dije antes,
entre el cristianismo y las sagradas escrituras de Yahweh. Mientras que el cristianismo te enseña a ti a creer que Jesús es Yahweh, la palabra de Yahweh te enseña a ti que Jesús es el hijo de Yahweh, es el hijo de, no es que es Yahweh. ¿Ustedes me entienden? Los cristianos te dicen a ti que si tú no crees en la Santa Trinidad, tú te perderás, porque tú estás negando la divinidad del Mesías. Pero en la Sagrada Escritura te enseña por otro lado que para tú ser bautizado y salvarte, lo que tienes que creer es que Yahushua es el Hijo. Entonces ustedes ven los choques. Entonces, cuando ustedes siguen fielmente la palabra de Yahweh, ustedes en los círculos cristianos, ustedes serán las chusmas. ¿Por qué chusma? Porque ni el pastor ni sus fieles seguidores del pastor quieran hablar mucho contigo, ni te quieran dar mucha oportunidad de tú expresar lo que tú has aprendido. Aunque tú estés conforme a la Biblia, pero no está conforme a sus dogmas religiosos, a lo que ya han establecido en el cristianismo desde el año 300 con Constantino, desde el año 200 y pico, 300 más o menos. Entonces, ahí vemos cómo está el choque entre los fundamentos cristianos y los fundamentos bíblicos. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que seguir? El fundamento bíblico, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Yahweh. Ahí es que mucha gente se equivoca. Mucha gente critica a Yahweh en base a lo que enseña el cristianismo, no en base a lo que enseña la Biblia. Y por eso quedan como ridículos, porque muchas cosas de las que el cristianismo enseña no están fundamentadas en la Biblia. Son dogmas religiosos creados por hombres. Entonces, como dijo el Mesías, un poco de levadura leuda toda la, de levadura daña toda la masa. Entonces, no podemos mezclar mandamientos de hombre con doctrina de Yahweh, porque ahí la cosa se daña. Como decía el profeta Isaías, este corazón este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque lo que enseñan como doctrina es mandamientos de hombres. ¿Ustedes ven? Entonces no podemos seguir los mandatos de los hombres, tenemos que seguir los mandatos de Yahweh. ¿Y dónde los encontramos? En la Biblia. Por eso le recalqué ahorita la palabra verificar. Tenemos que verificar si lo que nos están enseñando es bíblico, está bíblico, y no solamente en un versículo, sino en toda la Sagrada Escritura. Porque pasa algo, que la Biblia también fue traducida por hombres. Y toda la Biblia que nosotros usamos hoy en día fue en los pergaminos que hay, fueron traducidos en griego y son copias de recopias de pergaminos griegos que fue traducido al griego, que fue copiado del griego por gente católicas, cristianas, y no eran imparciales. No eran imparciales, porque ya son personas que vienen mentalizadas con una doctrina, y eso en cierta forma puede influir en su trabajo como traductor o como copista. Entonces seguimos, amados hermanos. Entonces aquí vemos cuál es el requisito para ser bautizado. Usted no tiene que durar semanas y semanas en un discipulado, como dicen los evangélicos. Que los evangélicos, tú primero tienes que hacer la oración del arrepentimiento, que esa oración no aparece por ningún lado en la Biblia, y luego tienes que durar semanas y semanas en su discipulado o en el nuevo catecismo que los protestantes se inventaron.
Y después de ese catecismo o de ese discipulado que tú duras, entonces ahí vienen y te bautizan. No, el católico es diferente. El católico lo bautiza cuando nace. Eso vamos a hablar ahora. Entonces, lo evangélico, después de ese discipulado que dura semanas y semanas, entonces vienen y te bautizan, porque ese es el requisito de ellos. Pero en ese discipulado lo que hacen es que te adoctrinan con la doctrina establecida, no por el Mesías. Hay muchas que sí son de la Biblia, porque no todo es de hombre. Pero como le dije ahorita, una sola cosa que le añadan de hombre a la Biblia ya dañó todo. Porque ya después de esas cosas de hombre que usted aceptó, mire, ahí le van a seguir entrando y entrando y entrando y entrando más cosas que de hombre. Y al final usted va a terminar siguiendo al hombre y no siguiendo la palabra de Yahweh. Entonces, después de ese discipulado, ahí vienen y lo bautizan. Eso es erróneo. Porque vemos también que Pablo y Silas, si no me equivoco, cuando estuvieron presos, que es un relato que dice en el libro de los Hechos, lo entraron a la cárcel y después pasó un terremoto, la cárcel se cayó y el carcelero estaba muy nervioso porque pensaba que todos los presos se habían escapado, pero al final ellos todos estaban ahí. Entonces, cuando él vio eso que pasó, entonces el carcelero, él y su familia creyó y fueron bautizados. El carcelero era un pagano y él creyó en ese momento y fue bautizado él y toda su familia. Es decir, que el carcelero Pablo no duró semanas y semanas en un discipulado para después volver a bautizar al carcelero. No, ni Felipe con el eunuco tampoco duró semana y semana. Esto fue un recorrido que usted lo puede hacer hasta en media hora. Y ya después de que le habló del mensaje y le mostró quién era el Mesías, entonces procedió a discipularlo, a bautizarlo, mejor dicho, que no es necesario todo eso que los evangélicos enseñan, es doctrina de hombre. Entonces seguimos. Entonces, lo siguiente que le quería hablar es del bautismo de los niños. Aquí vemos, lo primero que vemos es que para ser bautizado hay que creer. Pregúntele a un niño a ver si él cree. Y entonces, si él le responde que sí cree, lo que el eunuco creyó, entonces usted lo bautiza a ver si el niño va a creer. Entonces ahí vemos que también eso es erróneo. Los niños no pueden ser bautizados, porque para ser bautizado usted primero tiene que tener conciencia y conocimiento, y también y tener la suficiente edad para tomar una decisión como esa, o para captar lo que le están hablando, porque eso es un compromiso que uno establece. Cuando uno es bautizado, es un compromiso que uno establece, en el que uno va a permanecer, va a ser fiel y va a confiar en Yahweh por el resto de su vida. Entonces, ahí vemos que el bautismo desde los niños es erróneo también. Eso es el catolicismo que se ha inventado eso. Y todo aquel que lo practica también está en el error, porque lo que está haciendo son cosas vanas que la Biblia no lo establece. Mejor dice el Mesías que para entrar ellos dicen que los niños son pecadores, pero el Mesías te dice a ti que miren a ese niño, que para entrar en el reino de Yahweh hay que volver a ser como los niños. Como los niños, sin rencor, sin avaricia, sin perversidad, inocentes, amorosos, dependientes de nuestro Padre Celestial. Para salvarnos tenemos que volver a ser como niños, dejarnos guiar por nuestro Padre Celestial. Entonces, amados hermanos, eso de bautizar niños, eso son cosas vanas.
Usted está preparando al hijo suyo para el pecado. En pocas palabras, usted dice que está bautizando el niño y que pasa igual. Usted lo que está preparándole para el pecado. Porque de ahí para allá es pecado que viene. Y entonces ese muchacho, pensando que ya fue bautizado por su padre, y también otra cosa, ahí no hay elección, ahí hay imposición. Los creyentes en Yahweh eligen ser creyentes. No se le impone de ser creyente. Como yo a mi hijo no le puedo imponer ser creyente, porque eso está mal. Él tiene que seguir a Yahweh cuando él lo decida y por amor a Yahweh. Otra cosa muy diferente es que cuando él viva conmigo y haga lo que le dé la gana, él no puede hacer lo que le da la gana mientras viva bajo mi techo y bajo mi autoridad. Mientras esté bajo mi autoridad, mis hijos estén bajo mi autoridad, tienen que hacer y practicar lo que yo practico. Después que están grandes, que son mayores de edad, que ellos vivan fuera de su casa, fuera de mi casa, mejor dicho, entonces ahí pueden hacer lo que les da la gana, lo que ellos decidan. Pero ya yo cumplí con enseñarles. Mi deseo es que sigan a Yahweh, pero si ellos quieren seguir al mundo, ya yo cumplí con enseñarles, ya esos son problemas de ellos, no son problemas míos, porque ya yo como padre cumplí con enseñarles lo que manda Yahweh y con decirle y con disciplinarlo en lo que manda Yahweh. Ya si ellos decidían seguir otro camino cuando salieron cuando salieron de mi autoridad, cuando salieron de mi casa, esas son otras cosas diferentes. Entonces, como le dije, el Mesías se bautizó, dicen que fue a los 30 años que el Mesías se bautizó, pero que lo ha dicho que fue de adulto. Todo el que iba al Jordán a bautizarse era adulto. Entonces, no son cosas que se hacen de adulto, no de niño, porque si usted lo hace como niño, ahí va a pensar ese hijo suyo que ya iba a ser salvo, solamente que porque usted lo bautizó cuando era un niño y ya va a hacer todo lo que le da la gana, y como le enseñan hoy en día en el cristianismo, haz todo lo que tú quieras. Nada más no deje de venir a la misa o al culto el domingo. Mientras tú vengas a la misa el domingo o al culto el domingo, tú estás bien con Dios. Trae tu buena ofrenda, trae tu buen diezmo. Si hiciste un pecadito por ahí, le da una ofrenda al Padre y reza 10 Padre Nuestro. O vete un caminito de rodillas, que ya tú estás limpio. O siembra aquí en la iglesia, o da esto en la iglesia, ya tú estás bien. Mientras tú estás ofrendando, diezmando y sembrando en la iglesia, y tú vayas el domingo en la iglesia, eso es tú pasarte de lunes a sábado siendo hijo del diablo, y ya supuestamente porque fuiste un ratico a la iglesia el domingo, ya de ahí saliste siendo hijo de Dios. Para volver el lunes o el domingo a la noche a ser el hijo del diablo, hasta 7 días después, el domingo en la mañana, volver a ser hijo de Dios. Y si tú te mueres, tú estás salvo, tú vas para el cielo, porque ya tú fuiste a la iglesia. Entonces, y más descaradamente se van cuando dicen que tú puedes sacar a tu familiar del purgatorio, o que puede salvar su alma. Antes en la Edad Media vendían indulgencia, que todavía hoy en día se sigue haciendo eso. Indulgencia, ¿qué es eso? Que si tú tenías un hijo, o un hermano, un primo, un amigo, y ese era más pecador que Caín, y ese fulano se murió, según en la Iglesia Católica están en el purgatorio, mientras tú estás purgando, se está purgando esa alma, tú vas y compras una indulgencia, o paga tanto en la iglesia, y ya esa alma, lo que hacen hoy en los rezos, ya esa alma van, les rezan, le hacen este culto, esta vaina, esto y lo otro, y hasta la mandan para el cielo. Entonces tú compraste un boleto al cielo. Eso es mentira del diablo. Usted lo que un hereje, usted lo que un pecador, usted lo que es un fanático religioso. Entonces, amados hermanos, no nos dejemos engañar, sigamos a Yahweh, sigamos la palabra de Yahweh. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Yahweh? Que ni el Hijo cargará con los pecados del Padre, ni el Padre cargará con los pecados del Hijo. Que el alma que pecare, esa alma morirá.
Yo no puedo salvar a mi hijo, ni mi hijo me puede salvar a mí, ni mi hermano me puede salvar a mí, ni yo puedo salvar a mi hermano. La salvación es individual. No porque yo vaya a un grupo, quiere decir que yo estoy salvo. Si yo estoy haciendo lo malo, yo puedo ir a misa los 7 días de la semana y todavía estoy siendo un hijo del diablo. Porque el que está dirigiendo la misa es otro hijo del diablo, porque está enseñando al hombre a pecar, está enseñando al hombre a romper la palabra de Yahweh. El que está allí en el púlpito también es otro hijo del diablo, porque le está robando a la gente pobre, porque le está enseñando a la gente a comer cosas que no se debe, porque le está enseñando a la gente a romper el mandamiento de Yahweh, que son específicos en la Biblia. Es un falso profeta, un falso pastor. Si usted le enseña a Yahweh, a su dirigente, a contradecir la palabra de Yahweh, usted es un hijo del diablo, usted es un falso pastor, un falso profeta. Así mismo, ¿por qué le digo? Porque usted está enseñando a la gente a hacer lo malo, por eso. Y todo aquel que dice, la gente dice, no, porque yo cumplo con él, a mí no me importa lo que haga el pastor o el padre, yo cumplo con él y ofrendar y hacerlo bien. Usted es otro hijo del diablo porque usted está apoyando lo malo también. Usted está más perdido que juga, porque usted sabe que ese que está ahí, el que lo está dirigiendo, es un ladrón y usted está alimentando a ese ladrón y usted está apoyando a ese ladrón y usted está respaldando a ese ladrón. Así que no me venga usted con esa. Y por último, hermanos, le quiero hacer una historia, la historia del capitán. Esto era una vez un capitán que andaba en su barco en el mar. Vino una tormenta y le hundió el barco. El capitán le dijo, le oró a Dios y le dijo, Dios mío, mándame uno de tus ángeles para que me salve, por favor, no me dejes ahogar. Y viene el poderoso, le manda una persona en un helicóptero, un rescatista, y el hombre no se quiso subir al helicóptero porque esperaba a su ángel. No, es Dios que me va a mandar su ángel y me salvará. Se fue el helicóptero. A los 10 minutos más viene un barco y le tira un salvavidas para que se suba el barco. Y el hombre tampoco se quiso subir porque era Dios que le iba a mandar el ángel. Después pasó, lo último que pasó fue un hombre en una yola dándole los auxilios y él no lo quiso aceptar porque era Dios que le iba a mandar su ángel. Al final, el hombre por necio se ahogó y en el día final, en el día del juicio, cuando estuvo ante el trono de Yahweh, el hombre le quería reprochar y le dijo, Padre mío, ¿por qué aclamé a ti y tú no me respondiste cuando me estaba ahogando y me dejaste ahogar? Y el Todopoderoso le dijo, hijo mío, sí te respondí, pero tú no aceptaste mi respuesta, mi llamado. Te mandé un helicóptero, no te quisiste subir. Te mandé un barco, te tiraron un salvavidas y no te quisiste subir. Por último, te mandé un yolero que te iba a acudir y tú tampoco te quisiste subir. Y por tu necedad, tú te ahogaste y te moriste. No fue por culpa mía, fue por culpa tuya. Esta reflexión, amados hermanos, es para todos aquellos indecisos que saben que están haciendo el mal, que saben que existe un Dios y que ese Dios lo llama a una vida diferente. Y ellos por su necedad dicen que no están preparados. Ellos por su necedad dicen que no están listos para ser creyentes, que están esperando el llamado de Dios. Ya Dios a ti te ha llamado a través de sus apóstoles, a través de los profetas, a través del Mesías, y te ha dado el mensaje a través de diferentes personas. Yahweh tan poderoso y ama tanto a la humanidad que a veces utiliza hasta al impío para dar un mensaje al justo, al que él quiere que se salve y se justifique. Y si tú no has aceptado el llamado, como dijo el Mesías, el que no crea y no sea bautizado no se salvará. Tú te ahogarás, te llegará la muerte y no estarás preparado. Llegará el día en que el Mesías venga a implantar
el reino de Yahweh aquí en la tierra y tú no estarás preparado. Entonces te va a pasar igual que el hombre del barco, que por necio el capitán, aunque Yahweh le mandó 3 rescates, se ahogó por esperar lo que él quería y no lo que y no coger lo que necesitaba en el momento. Entonces, esto fue todo por hoy, amados hermanos. Dejen la idolatría, dejen la fornicación, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Mesías, ustedes serán salvos. Vivan una vida digna de respeto, vuelvan a los valores humanos, aléjense de la privacidad que vivimos hoy en día en el mundo. Busquen los caminos de Yahweh ahora que hay tiempo, porque el tiempo se acabará, amados hermanos, se acabará el tiempo. Los que no estén preparados se ahogarán como el capitán. Entonces, que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh replantee sus rostros sobre ustedes y ponga ustedes de paz. En el nombre de nuestro Maestro Yahushua. Amén.